De vez en cuando oímos decir que tenemos un potencial oculto y que si somos capaces de sacarlo a la superficie, pues nuestra vida será mucho más satisfactoria. ¿Qué es una vida satisfactoria? Estoy en contra del adoctrinamiento de esos gurús que se supone que nos dicen lo que es ser feliz, lo que no lo es, lo que tenemos que hacer para serlo. Y bueno, pues en definitiva creo en la libertad de las personas para decidir qué es la felicidad y cómo quieren adquirirla y hasta qué punto lo quieren hacer. En ese marco de libertad es verdad que el autoconocimiento es un elemento importante. Si somos capaces de conocernos mejor, podemos tener una vida más satisfactoria. Y de eso va el programa de hoy, aquí en Los Cables Cruzados. ¡Comenzamos! La verdad es que eso de autoconocerse asusta, sobre todo cuando nos dicen que tenemos que meternos dentro de nosotros mismos y explorar, retroceder en el tiempo y quizá descubrir que a los 4 años vimos a nuestros padres desnudos, cuando teníamos que estar durmiendo, nos llevamos una bronca por ese motivo, por no estar donde teníamos que estar, y bueno, pues al parecer eso explica que ahora nos pongamos nerviosos cada vez que alguien nos llama la atención o cada vez que pensamos que estamos haciendo lo que no deberíamos hacer. En fin, que no quiero conocerme más, que no quiero profundizar, que no quiero más rollos, más cuentos chinos y prefiero quedarme como estoy. Conocerse mejor no implica retroceder tan atrás y mucho menos establecer hipótesis con tan poca base. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo que podemos observar, en lo que podemos ver y sobre todo en lo que nos resulta útil. Y en ese sentido, un primer paso es observar, reflexionar sobre cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, es decir, qué cosas hacemos bien y qué cosas hacemos mal en aquellas situaciones que son importantes para nosotros. Es decir, no se trata de estar analizando todo lo que pasa en el día a día, sino centrarnos en aquellas situaciones que son clave en nuestra vida laboral, en nuestra vida personal y observar qué es lo que hacemos bien y por lo tanto deberíamos seguir fortaleciendo y qué es lo que hacemos mal y deberíamos modificar. Un primer paso consiste en determinar cuáles son esas situaciones clave y establecer una relación entre las mismas y cómo solemos actuar. En la línea que también hemos explicado en otro programa, Querer es Poder, que podéis consultar más arriba. A partir de aquí, de este conocimiento, podemos observar que necesitamos desarrollar algunas habilidades para mejorar esos puntos débiles. Por ejemplo, pensemos que se trata de una situación de hablar en público, observamos cuáles son nuestras fortalezas, hablando en público, aquellas que tenemos que seguir fortaleciendo, pero también observamos cuáles son nuestros puntos débiles y determinamos que necesitamos, por ejemplo, desarrollar una serie de habilidades para potenciar esos puntos débiles y poder rendir mejor en la situación de hablar en público. El siguiente paso consiste en conocer cuál es la emoción que está vinculada a esa situación y que está influyendo en esa forma en la que actuamos. Ya hablamos en otro programa sobre el nivel de activación, que se puede ver más arriba, como un nivel de activación óptimo, que es el resultado de una determinada emoción, quizá de la motivación, de la ansiedad, de la hostilidad, de la relajación, pues ese nivel de activación óptimo favorece un funcionamiento mejor que cuando ese nivel óptimo no está presente. Bueno, en esa línea podemos detectar qué emociones nos provoca una determinada situación clave y por tanto cuáles favorecen más el rendimiento, el mejor funcionamiento y cuáles sin embargo favorecen que actuemos peor. Lo importante es detectar estas emociones clave y también detectar cuál es su intensidad, porque puede ocurrir que una determinada emoción con una intensidad baja pues no tenga el mismo impacto que con una intensidad más alta. Es decir, sabemos por ejemplo que la situación de hablar en público nos provoca una ansiedad de una determinada intensidad, que por ejemplo podemos medir con una escala de 1 a 10 puntos, y que en esa determinada intensidad nuestra actuación pues es mejor o nuestra actuación es peor. Este conocimiento nos invita a reflexionar sobre estrategias que nos ayudan a tener emociones favorables, es decir, emociones que favorecen que funcionemos mejor. Y también a detectar la necesidad de desarrollar otras habilidades que no tenemos para controlar aquellas emociones que perjudican cómo actuamos.
Por ejemplo, en la situación de hablar en público, detectamos que tenemos una emoción, que es la ansiedad, una ansiedad elevada que perjudica nuestro funcionamiento cuando hablamos en público. Muy bien. Por un lado, ya lo expliqué anteriormente, quizás necesitemos desarrollar ciertas habilidades de hablar en público, pero en este caso también necesitamos desarrollar habilidades para controlar esa ansiedad, para reducirla, eliminarla del todo o reducirla a una intensidad baja, de forma que podamos rendir mejor en la tarea de hablar en público. Por ejemplo, habilidades como respirar mejor, relajarnos, en fin, algún tipo de autodiálogo, algo que nos ayude a controlar esa emoción y por lo tanto a funcionar mejor. Aunque lo que solemos ver es que una determinada situación provoca una determinada emoción, en realidad no es así. No es la situación la que provoca la emoción, sino la forma en la que interpretamos esa situación. Si la interpretamos como una amenaza, la emoción será muy diferente que si la interpretamos como un reto, como una situación que nos gusta. Vamos a verlo en la pizarra. A partir del autoconocimiento de las primeras etapas, de las situaciones que provocan un determinado funcionamiento y las emociones que están mediando esa relación, pues podemos observar que hay una determinada situación que provoca una determinada emoción. Sin embargo, esto no es así. Y lo que realmente ocurre es que interpretamos esa situación de una determinada manera y esto es lo que provoca una determinada emoción. Pensemos, por ejemplo, en la situación de hablar en público. Hablar en público lo interpretamos como una situación muy amenazante, la que nos va a perjudicar, que no vamos a poder solucionar bien, que no vamos a funcionar bien. Esto nos provoca una emoción, mucha ansiedad y el funcionamiento a la hora de hablar en público empeora. ¿Qué es lo que afecta a esa interpretación? La predisposición psicológica. Es decir, qué expectativas tenemos, qué creencias tenemos, qué valores tenemos. En este caso, por ejemplo, pensemos que estamos convencidos de que no somos buenos oradores, quizá hemos tenido experiencias pasadas de fracaso en las que no hemos hablado bien y esta predisposición determina que interpretemos la situación como muy amenazante y a partir de ahí que surja esa ansiedad que perjudica el funcionamiento. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Bueno, en primer lugar, podemos ver si esas interpretaciones que estamos haciendo responden en mayor o menor medida a una situación objetiva, es decir, a una interpretación objetiva de la situación. Cuando es así, tenemos que buscar la solución de los problemas, es decir, que si interpretamos que es una situación amenazante por determinadas causas, pues tendremos que ver cómo solucionamos esas causas. Pero también podemos buscar interpretaciones alternativas, es decir, ¿es posible interpretar la situación de otra manera? Bueno, este es un ejercicio bastante interesante porque quizá encontremos otras posibles explicaciones, otras posibles interpretaciones y eso nos puede ayudar a, por lo menos, flexibilizar esa interpretación que estamos haciendo. Las interpretaciones rígidas conducen a emociones más desfavorables que las interpretaciones más flexibles. Y potenciar nuestra autoconfianza es una estrategia fundamental. ¿Cómo la potenciamos? Desarrollando habilidades que nos ayuden a sentirnos más competentes, como hemos visto también en algunos otros programas. Potenciando la autoconfianza, nuestra predisposición psicológica va a ser mucho mejor para interpretar de forma más objetiva y más favorable las situaciones que provocan emociones que influyen en nuestra forma de funcionar. Este proceso de autoconocimiento, como hemos visto, implica, por un lado, determinar qué situaciones son aquellas en las que realmente queremos conocernos mejor. Después, cómo solemos actuar en esas situaciones. Nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles. A partir de ahí, qué habilidades debemos fortalecer todavía más y qué otras tenemos que adquirir porque no las tenemos. El siguiente paso sería detectar qué emociones están vinculadas a esas situaciones y, por tanto, cómo las podemos controlar lo mejor posible para que afecten positivamente a nuestro funcionamiento. El siguiente paso es reflexionar sobre las interpretaciones que hacemos de esas situaciones, ya que, como hemos visto, son esas interpretaciones las que afectan la emoción que luego, a su vez, influye en la forma en la que actuamos. Y quizá lo que tenemos que hacer también es reflexionar sobre las creencias, las expectativas, los valores, en definitiva, la predisposición psicológica que está afectando esa forma de interpretar. ¿Por dónde empezamos? Pues por lo más sencillo. Primero por la situación y cómo actuamos. Después por la emoción que está ahí influyendo en cómo actuamos. Más adelante por la interpretación que hacemos de la situación y finalmente por la predisposición psicológica, intentando que ésta sea lo más flexible posible. Evidentemente hay personas que han sufrido traumas importantes en la infancia o a lo largo de su vida que quizá están influyendo en cómo funcionan en la actualidad.
y seguramente esas personas sufren trastornos psicológicos que deben ser atendidos por psicólogos clínicos mediante tratamientos apropiados. Pero para la mayoría de las personas no es necesario retroceder, regresar y buscar explicaciones que no tienen una base científica. Lo importante es centrarse en el aquí y ahora, en qué situaciones son clave, en cómo actuamos, qué emociones tenemos, cómo las interpretamos y cuál es nuestra predisposición psicológica ante eso. En fin, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado el programa. Si es así, dadle a me gusta y si no os habéis suscrito al canal, pues por favor hacedlo. Si es que os parece oportuno, hacedlo, que yo estaré encantado. Hasta un próximo programa. Felices cables cruzados. Hasta pronto.